¿Y si te dijera que existe un lugar en el mundo donde la oscuridad no está vacía, donde los árboles susurran secretos que nadie debería escuchar, y donde una voz desconocida puede llamarte desde lo más profundo del bosque, invitándote a adentrarte en lo desconocido? En nuestro mundo hay lugares que parecen estar fuera del tiempo y del espacio, rincones olvidados donde las reglas de la realidad se desvanecen, lugares donde lo imposible se vuelve tangible y donde lo que no vemos puede ser más peligroso que lo que sí vemos. Hoy te llevaré a uno de esos lugares. Imagina esto, es de noche, estás solo en tu auto, en medio de una carretera rural. No hay señal en el celular, no hay luces a la vista y el motor de tu auto acaba de fallar. Decides esperar hasta la mañana, pero entonces la radio se enciende sola. Al principio solo hay estática, pero luego una voz. Una voz que no debería estar allí. Una voz que te llama por tu nombre. Este relato no es solo una historia. Es una advertencia, porque lo que estás a punto de escuchar está basado en hechos reales, en testimonios de personas que vivieron para contarlo o que desaparecieron sin dejar rastro. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si alguna vez te has sentido observado en la oscuridad, si has escuchado susurros en la noche, o si simplemente crees que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, comenta: la oscuridad me llama. Esta frase no solo nos une como en comunidad, sino que también nos recuerda que no estamos solos en este viaje hacia lo desconocido. Además, no olvides dejar un like en este video. Cada like ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas valientes, como tú, dispuestas a explorar los límites de lo desconocido. ¿Estás listo? Porque lo que viene a continuación no es para los débiles de corazón. Esto es un relato sobre un hombre, un auto averiado y una voz que lo llamó al bosque, una voz que no debería haber escuchado. ¿Qué criaturas acechan en la oscuridad de los bosques? ¿Qué secretos guardan esos árboles milenarios? Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales, haberse escapado de una pesadilla. El cielo estaba cubierto por un manto de nubes negras, ocultando la luna y las estrellas, como si el universo mismo hubiera decidido apartar la mirada de lo que estaba por ocurrir. La carretera rural serpenteaba entre colinas y bosques, un camino solitario que pocos se atrevían a transitar después del anochecer. El hombre, cuyo nombre nunca sabremos, conducía su auto viejo pero confiable. Había salido de la ciudad esa misma tarde, escapando del estrés y el ruido, buscando un poco de paz en el campo. Pero ahora, a kilómetros de cualquier señal de civilización, comenzaba a arrepentirse de su decisión. El motor tosió una vez, luego dos, antes de detenerse por completo. El auto se deslizó suavemente hacia un costado de la carretera, deteniéndose bajo la sombra de un árbol gigantesco, cuyas ramas parecían extenderse como garras hacia el cielo. El hombre maldijo en voz baja, golpeando el volante con frustración. Intentó encender el motor una y otra vez, pero solo recibió el sonido agonizante de un motor que se negaba a funcionar. Miró a su alrededor. No había casas, ni postes de luz, ni siquiera otro auto a la vista. Solo la carretera vacía, flanqueada por un bosque denso y oscuro que parecía respirar en la noche. Decidió que lo mejor sería esperar hasta la mañana. Quizás algún otro conductor pasaría por allí, o al menos la luz del día le daría el valor necesario para caminar en busca de ayuda. Apagó las luces del auto para no agotar la batería y se acomodó en el asiento del conductor, tratando de ignorar el silencio abrumador que lo rodeaba. Pero el silencio no duró mucho. De repente, la radio se encendió sola. El sonido lo sobresaltó, haciendo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. La pantalla de la radio brillaba con
Una luz tenue, mostrando solo estática. El hombre intentó apagarla, pero los botones no respondían. La estática llenaba el auto, un sonido agudo y molesto que parecía arañar sus oídos. Y entonces la estática se detuvo. Por un momento hubo un silencio absoluto. Luego, una voz surgió de los altavoces. Era baja, ronca, como si viniera de muy lejos. «Sal del auto». El hombre se quedó paralizado. La voz no era humana, al menos no del todo. Había algo en su tono, algo que resonaba en lo más profundo de su mente, despertando un instinto primitivo de miedo. «Sal del auto», repitió la voz, esta vez más fuerte. El hombre miró por la ventana, hacia el bosque. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si algo se estuviera acercando. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no debía salir. Sabía que algo estaba mal. Pero la voz lo llamaba. «Ven a mí», dijo la voz, ahora casi un susurro. «No temas». El hombre no podía explicar por qué, pero sintió una extraña compulsión de obedecer. Su mano se movió hacia la manija de la puerta, casi por su propia voluntad. Antes de que pudiera detenerse, la puerta se abrió, y el aire frío de la noche lo envolvió. Afuera, el bosque lo esperaba. El hombre cerró la puerta del auto detrás de sí, el sonido metálico resonando en la noche como un eco que se perdía entre los árboles. El aire era frío y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y hojas podridas. Miró hacia atrás, hacia el auto, como si esperara que de alguna manera lo protegiera de lo que estaba por venir. Pero el auto parecía pequeño e insignificante. Ahora, una cáscara de metal abandonada en el borde de un mundo que no pertenecía a los vivos. La voz en la radio había cesado, pero su eco aún resonaba en su mente. «Ven a mí», le había dicho. Y ahora, de pie en el umbral del bosque, sentía que esa voz no venía de ningún lugar físico, sino de algo más profundo, más antiguo. El bosque lo observaba. Esa fue la sensación que lo invadió, la de ser observado. Los árboles, altos y retorcidos, parecían inclinarse hacia él, sus ramas entrelazándose como dedos huesudos. Las sombras se movían, no por el viento, sino por algo más, algo que se arrastraba entre los troncos, algo que respiraba en sincronía con el bosque. El hombre dio un paso adelante, luego otro. Cada movimiento suyo era respondido por un crujido de hojas secas bajo sus pies, como si el bosque estuviera registrando su presencia. No había camino, solo un mar de árboles que se extendía hacia la oscuridad infinita. Pero la voz lo guiaba. «Por aquí», susurró la voz, ahora en su mente. No era una voz audible, sino una presencia, una fuerza que lo empujaba hacia adelante. El hombre no podía resistirse. Sus piernas se movían casi por su propia voluntad, llevándolo más y más profundo en el bosque. El silencio era abrumador. No había sonido de insectos, ni de pájaros, ni siquiera del viento. Solo el crujido de sus pasos y el latido de su corazón, que parecía acelerarse con cada paso que daba. De repente, algo brilló entre los árboles. Era una luz tenue, parpadeante, como la llama de una vela distante. El hombre se detuvo, sintiendo una mezcla de alivio y terror. ¿Era eso a donde lo llevaba la voz? ¿O era una trampa, un señuelo para atraerlo aún más profundamente en el bosque? «No temas», dijo la voz, suave pero firme. «Estás cerca». El hombre respiró hondo y continuó caminando hacia la luz. A medida que se acercaba, comenzó a distinguir formas entre los árboles. Figuras humanoides, altas y delgadas, que parecían estar suspendidas en el aire. No se movían, pero sentía sus ojos sobre él, observándolo, estudiándolo. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja, su voz temblorosa. No hubo respuesta.
Solo el silencio y la luz, que ahora brillaba con más intensidad. Cuando finalmente llegó al origen de la luz, su corazón se detuvo por un momento. Era una casa, no una casa normal, sino una estructura antigua y decrépita, construida con madera podrida y techada con tejas que parecían a punto de desmoronarse. La luz provenía de una ventana en el segundo piso, donde una cortina sucia se movía lentamente, como si alguien estuviera observando desde dentro. El hombre sintió una oleada de pánico. Esto no podía ser real. ¿Cómo era posible que una casa estuviera aquí, en medio de la nada, en un bosque que parecía no tener fin? «Entra», dijo la voz, ahora más fuerte, más insistente. «Estoy esperando». El hombre miró hacia atrás, hacia el camino que había recorrido. Pero el bosque se había cerrado detrás de él, los árboles formando una pared impenetrable. No había escapatoria. Con un temblor en las manos, se acercó a la puerta de la casa. Estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando. «¿Qué hay dentro?», preguntó en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. Tomó aire y empujó la puerta. El crujido de las bisagras oxidadas resonó en la noche, y el hombre entró en la casa, sin saber que estaba cruzando un umbral del que no habría regreso. El interior de la casa era tan inquietante como su exterior. El aire era denso, cargado con el olor a moho y madera podrida. Las paredes, cubiertas de papel tapiz desgarrado, parecían respirar lentamente, como si la casa estuviera viva. El suelo crujía bajo los pies del hombre con cada paso que daba, y el sonido reverberaba en las habitaciones vacías, como si algo más estuviera caminando junto a él. La luz que lo había guiado hasta allí provenía de una escalera que subía al segundo piso. Era tenue, parpadeante, como si fuera alimentada por una fuente de energía inestable. El hombre se acercó a la escalera, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de algo que no quería ver, pero que no podía evitar. «Sube», susurró la voz en su mente, ahora más clara que nunca. El hombre tomó aire y comenzó a ascender. Los escalones gemían bajo su peso, como si protestaran por su presencia. Con cada paso, la luz se hacía más brillante, pero también más fría, como si emanara de algo que no pertenecía a este mundo. Cuando llegó al segundo piso, se encontró frente a un pasillo largo y estrecho. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, todas descoloridas y borrosas, como si el tiempo las hubiera consumido. Las imágenes mostraban rostros distorsionados, figuras humanas con expresiones de terror o dolor. El hombre sintió que los ojos en las fotografías lo seguían mientras avanzaba por el pasillo. Al final del pasillo había una puerta entreabierta. La luz provenía de allí, filtrándose por el espacio entre la puerta y el marco. El hombre se detuvo frente a ella, sintiendo una oleada de puro terror. Algo dentro de él le gritaba que no entrara, que diera media vuelta y corriera lo más lejos que pudiera, pero la voz en su mente era más fuerte. «Entra», dijo la voz, suave pero implacable. «Estoy esperando». El hombre empujó la puerta. La habitación era pequeña y estaba vacía, excepto por una silla colocada en el centro. Sobre la silla había un objeto que hizo que el hombre contuviera la respiración. Un viejo radio de tubos, similar a los que se usaban décadas atrás. El aparato estaba encendido, y la estática llenaba la habitación con un sonido agudo y constante. «Siéntate», dijo la voz, ahora saliendo directamente del radio. El hombre no quería obedecer, pero sus piernas lo llevaron hacia la silla como si estuvieran fuera de su control. Se sentó, sintiendo la madera fría y dura bajo él. El radio estaba justo frente a sus ojos, y la estática parecía volverse más intensa, más invasiva. «¿Quién eres?», preguntó el hombre, su voz temblorosa. La estática cesó de repente, y la habitación quedó en silencio. Luego, la voz habló de nuevo,
Pero esta vez no provenía del radio, provenía de detrás de él. «Soy lo que siempre ha estado aquí», dijo la voz, ahora con un tono más humano, pero aún distorsionado, como si estuviera siendo filtrada a través de algo antiguo y corrupto. El hombre giró la cabeza lentamente, sabiendo que no quería ver lo que había detrás de él, pero incapaz de resistirse. Lo que vio lo hizo gritar. Era una figura alta y delgada, con una silueta humana pero distorsionada, como si hubiera sido estirada y retorcida hasta perder toda semejanza con algo natural. Su rostro era una máscara blanca y lisa, sin ojos, sin boca, sin rasgos. Pero aún así, el hombre sintió que lo estaba mirando, que lo estaba estudiando. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó el hombre, su voz apenas un susurro. La figura se inclinó hacia él, y el hombre sintió un frío intenso, como si el aire a su alrededor se hubiera congelado. «Porque eres mío», dijo la figura, su voz resonando en la habitación como un eco que no terminaba nunca. «Siempre lo has sido». El hombre intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura extendió una mano larga y delgada, tocando su frente con dedos que parecían de hielo. Y entonces todo se volvió negro. Cuando el hombre recuperó la conciencia, ya no estaba en la casa. Estaba de pie en medio del bosque, rodeado por los mismos árboles altos y retorcidos que había visto antes. Pero algo era diferente. El aire era más pesado, más opresivo, y el silencio era absoluto. No había sonido de viento, ni de hojas, ni siquiera de su propia respiración. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Miró a su alrededor, tratando de orientarse. La casa había desaparecido y no había rastro de la carretera o de su auto. Solo el bosque, infinito e implacable. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. Pero la voz regresó. «Estás donde siempre has pertenecido», dijo, ahora proveniente de todas direcciones, como si el bosque mismo estuviera hablando. «Este es tu hogar ahora». El hombre sintió una oleada de pánico. Intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el vacío. Era como si ya no tuviera control sobre su propio cuerpo. «¿Qué me has hecho?», preguntó, su voz temblorosa. La figura apareció de nuevo, emergiendo de las sombras como si siempre hubiera estado allí. Su silueta alta y delgada se movía de manera antinatural, como si estuviera deslizándose en lugar de caminar. «Te he liberado», dijo la figura, su voz distorsionada y fría. «Liberado de la ilusión de que eres libre. Todos ustedes creen que tienen control sobre sus vidas, pero en realidad son solo marionetas, moviéndose al ritmo de fuerzas que no pueden comprender». El hombre intentó retroceder, pero la figura se acercó más, su presencia llenando el espacio con una energía opresiva. «¿Por qué yo?», preguntó el hombre, su voz quebrada por el miedo. La figura se detuvo frente a él, inclinándose hasta que su rostro sin rasgos estuvo a solo centímetros del suyo. «Porque elegiste escuchar», dijo la figura. «Elegiste seguir la voz, y una vez que escuchas, no hay vuelta atrás». El hombre sintió que algo se movía dentro de él, como si una presencia extraña estuviera invadiendo su mente, su alma. Intentó luchar, pero era inútil. La figura lo había atrapado, y no había escapatoria. «¿Qué vas a hacer conmigo?», preguntó, su voz apenas un susurro. La figura se enderezó y por primera vez el hombre sintió algo parecido a una emoción en su voz. «Vas a quedarte aquí», dijo, «para siempre». Y entonces el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se retorcieron y crecieron, sus ramas entrelazándose para formar una jaula gigantesca. El suelo se abrió bajo los pies del hombre, revelando un abismo oscuro y sin fondo.
La figura lo empujó suavemente, y el hombre cayó, sintiendo cómo el frío lo envolvía, cómo la oscuridad lo consumía. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en su auto. El motor estaba encendido y la radio sonaba suavemente, emitiendo una canción que no reconocía. Miró a su alrededor, esperando ver el bosque, la casa, la figura, pero no había nada. Solo la carretera vacía, iluminada por la luz tenue del amanecer. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño. Pero entonces miró el reloj. Habían pasado 3 días. El hombre sintió una oleada de terror. No podía ser. Él solo había estado en el bosque unas horas, ¿o no? Intentó recordar, pero sus recuerdos eran confusos, como si alguien los hubiera manipulado. Encendió el auto y condujo lo más rápido que pudo, alejándose de ese lugar maldito. Pero no importaba cuánto condujera, no podía sacudirse la sensación de que algo lo seguía. Y cuando llegó a casa, encontró algo que lo hizo gritar. En su sala, colocado cuidadosamente en una mesa, estaba el viejo radio de tubos. Estaba encendido. El hombre nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Aunque logró escapar físicamente del bosque, algo dentro de él había cambiado. Escuchaba la voz en sus sueños, susurrándole cosas que no podía entender. A veces, en la quietud de la noche, la radio en su sala se encendía sola, llenando la casa con estática y esa voz distorsionada que lo llamaba por su nombre. Nunca habló de lo que le había ocurrido. ¿Quién le creería? Pero cada vez que pasaba por una carretera rural, cada vez que veía un bosque a lo lejos, sentía ese frío familiar recorriendo su espalda. Sabía que la figura todavía estaba allí, esperando. Y tal vez, solo tal vez, estaba esperando a alguien más. ¿Tú qué crees? ¿Fue esta una historia de locura, de un hombre que perdió la cordura en medio de la soledad y el miedo? ¿O fue algo más? Algo que no podemos explicar con las leyes de este mundo. Si crees que hay lugares en este mundo que están fuera de nuestro entendimiento, si alguna vez has sentido que algo te observa desde las sombras, comenta, la oscuridad nunca se va. Esta frase no solo nos une como comunidad, sino que también nos recuerda que hay secretos en este mundo que nunca deberían ser revelados. Además, no olvides dejar un like en este video. Cada like ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas valientes como tú, dispuestas a explorar los límites de lo desconocido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Recuerda, la próxima vez que estés solo en la noche, cuando el silencio sea demasiado intenso y sientas que algo te observa, piensa en esta historia, porque hay voces que no deberías escuchar y lugares a los que nunca deberías ir. ¿Te atreves a seguir explorando lo desconocido con nosotros? Comenta, comparte y únete a esta comunidad de valientes que no temen adentrarse en las sombras. Porque, como dice el viejo dicho, no todos los que vagan están perdidos, pero algunos sí.